El despertador consciente. Capítulo 58. Encuentra tu voz interior y hazle caso. Este podría ser tranquilamente el último capítulo de este podcast. Tranquilos que no lo es, pero podría serlo. Quiero decir, el día que dé por cerrada esta serie de audios, mi mensaje final seguramente no se alejará demasiado de todo lo que voy a decir aquí. ¿Y por qué he decidido anticiparme en cierta manera a ese momento? Pues porque ciertos temas que tengo intención de tratar en capítulos venideros difícilmente se entenderán sin haber explicado esto previamente, y porque en cierta manera estoy iniciando el final de este podcast, que sin ser inminente ya no queda tan alejado. No creo que sea una noticia triste, todo lo contrario, porque a fin de cuentas, el objetivo de este podcast es acompañar en ese proceso de despertar individual de cada uno, y una vez producido, este podcast ya no tendrá mayor uso para aquellos que logren dicho objetivo. Esto no significa que vaya a dejar de publicar podcasts ni libros sobre el tema de la consciencia, pero sí creo que debo ir cerrando esta etapa principalmente porque despertar, en su sentido más literal, aunque también metafórico, implica un cambio de estado, implica llegar a un momento concreto en el que todo cambia, como cuando estás soñando por la noche y al llegar la mañana despiertas para empezar un nuevo día. Y por más que algunos desearían quedarse soñando el resto de sus vidas, antes o después, casi de forma ineludible, estamos obligados a despertar, o dicho de otro modo, salir de nuestro estado de descanso y ensoñación para enfrentarnos a la vida misma. Y también porque si después de todos los temas tratados no se consigue alcanzar ese ansiado despertar, tal vez signifique que necesitáis más tiempo o sencillamente que este no es vuestro camino y no hace falta alargar la agonía, porque formas de conseguir despertar hay tantas como personas durmiendo y cada uno ha de buscar la suya. Dicho esto, vamos al meollo del asunto. Es relativamente habitual oír hablar de esa voz interior que todos tenemos como si fuese algo ajeno a nosotros, como si un ente extraño estuviera alojado en nuestros cuerpos y nos hablase como cuando un amigo nos aconseja sobre cualquier tema en base a su experiencia personal, pero de externo tiene más bien poco. Esa voz interior no es otra cosa que la voz real de nuestra propia consciencia, dicho de otro modo, es la voz de nuestra verdadera voluntad. Una voz que determinaba todas nuestras acciones y deseos cuando éramos pequeños y con el paso del tiempo y el aumento de las responsabilidades de la vida adulta fuimos dejando de escuchar sin darnos cuenta. Algunos lo llaman madurar, pero a mí me parece un eufemismo para reprogramar. Y por increíble que pueda parecer, aún estando esa voz en nuestro interior, a veces resulta complejo llegar a escucharla y más aún hacer lo que nos pide. En la sociedad que nos ha tocado vivir, estamos tan atareados y estresados con las obligaciones como el trabajo, el cuidado de la familia o pagar las facturas que a duras penas nos queda tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, y cuando lo tenemos, lo último que nos apetece es destinar tiempo a otra cosa que no sea descansar y desconectar. En ese sentido, puede parecer que esforzarnos por encontrar nuestra voz interior y prestar atención a lo que nos tiene que decir es una ardua tarea que aún nos quitará más tiempo del poco que ya tenemos, pero tampoco es así. Aunque suene redundante, nuestra voz interior siempre ha estado, está y estará en nuestro interior, y llegar a encontrarla y conectar o reconectar con ella es tan sencillo como poner atención e intención. Fijaos que, por ejemplo, no necesitamos poner atención a nuestro estómago para saber si tenemos hambre o no, principalmente porque es una sensación física que conocemos desde bebés, y reconocemos sus síntomas enseguida. Incluso le hemos dedicado unas franjas horarias diarias para saciar esa necesidad. Sin embargo, con otro tipo de necesidades que también tenemos y que no son tan físicas, eso es algo que no pasa. Evidentemente, en términos de supervivencia es más importante preocuparnos de saciar el hambre que no de cubrir nuestros anhelos personales o espirituales, pero a largo plazo, estos pueden incluso ser más letales que los instintos primarios. Sí, suena exagerado, y está claro que si no ingerimos alimento acabaremos muriendo de verdad, pero si no hacemos caso a nuestras necesidades internas, nos convertiremos en una planta que nadie riega y se acaba marchitando hasta hacernos perder las ganas de vivir o el sentido de nuestra existencia. Pero no hace falta ponerse alarmistas ni recurrir a acciones drásticas para cambiar esto último, cosa que algunos acaban haciendo como un acto a la desesperada. Todos conocemos varios casos, entre los que yo me podría incluir, en que una persona acaba tomando decisiones precipitadas creyendo que así contentará sus ansias internas, y solo acaba llevándose por delante a todos los que le rodean y a él mismo. Personas que dejan su carrera profesional de la noche a la mañana o que abandonan a su pareja y su familia creyendo que si se aventuran en solitario ante el mundo encontrarán las respuestas que buscan. Y sí, puede ser que haya casos en que eso ocurra, pero es igual de probable, si no más, que una vez encontrada la respuesta nos demos cuenta de todo lo que hemos perdido de manera totalmente innecesaria. Para evitar que eso pase, como he dicho antes, solo hay que poner atención a nuestra voz interior. Atención para encontrarla y saber qué dice, e intención para acabar haciendo caso a lo que nos pide sin necesidad de arrasar con todos los aspectos de nuestra vida. Para ello existen muchísimos métodos y técnicas, a cada cual más sencillo, aunque pueda no parecerlo de entrada. El primer paso es intentar aislarnos de todo el ruido que tenemos alrededor y que nos impide escuchar.
No de manera permanente, pero sí en determinados momentos en que notamos que lo necesitamos. Lo he dicho muchas veces, pero por ejemplo, los telediarios y las noticias en general parecen estar ideadas para aumentar nuestras preocupaciones apelando a nuestros instintos más bajos. Es difícil poder escucharnos a nosotros mismos si nos bombardean con noticias trágicas o injustas a todas horas. Del mismo modo que lo es si nos dejamos llevar por la industria del entretenimiento. El cine, la tele y hasta los videojuegos, que entre los tres nos llevan a otras realidades, que no digo que sean negativas para nosotros, porque el entretenimiento es también necesario en nuestras vidas, pero hay que ser conscientes de que es complicado prestar atención a lo que nos pasa por dentro si estamos embobados mirando una pantalla mientras la vida pasa ante nuestros ojos sin que nos demos ni cuenta. Hay tiempo para todo en esta vida y si realmente queremos encontrar nuestro verdadero ser y entender qué es lo que necesitamos, debemos querer hacerlo, sin distracciones en el proceso, y es ahí cuando hablo de la intención. Poner intención en lo que hacemos parece que es algo fácil, común y habitual entre todos, pero no siempre lo es. Vivimos con el piloto automático siempre en marcha y los días desfilan ante nosotros como las hojas caen en otoño, y en cierta manera nos acabamos programando para adquirir rutinas que nos convierten prácticamente en robots. Algunos creen que así los días y los años se hacen más llevaderos, pero eso no es más que el ejemplo anterior de la planta que no se riega, y el desenlace cuando hacemos eso es acabar cayendo en la frustración o incluso en la depresión. Es importante romper las cadenas que nos atan, pero no hablo de las obligaciones laborales o familiares, sino de las cadenas que nos limitan la consciencia y nos hacen tener una falsa idea de lo que es nuestra realidad. Muchos se consuelan pensando que la vida que llevan es la que les ha tocado y que es lo que hay, pero no es cierto, y la prueba está en que a veces, de forma fortuita y desafortunada, ocurre algo que nos pone la vida patas arriba. Si todo nuestro mundo puede derrumbarse en cuestión de segundos, ¿por qué pensamos que nosotros somos incapaces de cambiarlo? No estoy diciendo que nuestra realidad sea frágil en sí misma, ni me quejo por ello, pero lo que hoy es, mañana puede no ser, y creo yo que en lugar de esperar a que sean los demás o los factores externos lo que lo cambien todo, debemos empoderarnos y hacerlo nosotros de manera consciente. Y esa es otra parte importante, el empoderamiento. Nos quieren hacer creer, y tristemente lo consiguen con mucha facilidad, que el mundo es de una manera concreta y no podemos hacer nada para cambiarlo. Solo nos queda aceptarlo y adaptarnos a ello de la manera más eficiente, pero no es así. Tú puedes cambiar tu mundo en este mismo instante y ni siquiera hace falta tomar ninguna decisión drástica. Basta con permitirte soltar las cuerdas que sostienen el telón que hábilmente te han puesto delante. Y créeme que está en tus manos el poder hacerlo, solo basta con quererlo. Sí, suena muy utópico y como ya he dicho antes tenemos ciertas responsabilidades, incluso podríamos decir que ciertas cadenas que nos lo impiden, pero solo están en nuestra mente, y la experiencia me dice que la llave para liberarnos de dichas cadenas y ataduras la tiene esa voz interior de la que os hablo. No eres como eres sin más, eres como quieres ser. Tal vez te hayan educado para tener determinadas creencias, pero si nunca las pones en duda, ¿cómo vas a saber que realmente son también en las que tú quieres creer? Es fácil pensar que te han convertido en lo que eres, a base de atacarte, de hacerte daño o de imponerte las cosas, pero lo difícil es aceptar que tampoco has ofrecido mucha resistencia, que te has resignado y ya está. Yo años atrás culpaba a todos de todo, asumiendo un papel de pobre víctima que no había hecho nada para merecer todo lo que le pasaba. Y me costó salir de ese patrón, me costó muchísimo, pero lo conseguí. Y si yo lo conseguí, puede conseguirlo cualquiera. ¿Cómo lo hice? Pues buscando esa voz interior que me estaba diciendo algo a gritos y que me marcó profundamente. Me dijo que es tan culpable de cualquier situación el que la provoca como el que no hace nada por evitarla, especialmente si dicha situación se produce ante sus propias narices. Y así decidí dejar de mandar balones fuera. Dejé de culpar al mundo y me centré en arreglar en la medida de lo posible mi pequeño mundo, tanto lo que me rodeaba como mi mundo interior. Yo soy uno de esos que en alguna ocasión tomó decisiones drásticas pensando que lo solucionarían todo y me di cuenta de que la mayoría fueron un error. Sí, aprendí de ello y tampoco me arrepiento ahora, pero es como el que necesita repetir 2 cursos para superarlo al tercer intento y darse cuenta de lo fácil que era en realidad. Solo faltaba ponerle atención a lo que hacía y quería, nada más. Esto os puede pasar de forma espontánea o lo podéis buscar intencionadamente. Lo bueno de la segunda opción es que sueles tener más margen de acción si haces las cosas con un poquito de previsión. Y sí, es mucho menos efectista de cara a la galería que si te ocurre de forma espontánea por algo que sacude tu vida, pero a la larga es mucho más sano. Yo tuve que perder a mi padre, a mi abuela y ver a mi madre enfermar gravemente en menos de 3 años para llegar a estas conclusiones. Y una vez alcanzadas, darme cuenta de que podía haber llegado a ellas igualmente, ahorrando mucho sufrimiento y actuando de otra manera con aquellos que perdí. Solo deseo de todo corazón que vosotros podáis verlo antes de lo que yo lo vi. Todo se reduce a tener el valor de hacerse ciertas preguntas y ser consecuente con las respuestas, como por ejemplo, ¿me siento realizado con mi trabajo? ¿Estoy siendo justo y afectuoso con aquellos que me regalan su afecto? ¿Me siento realmente identificado con lo que soy ante los demás, pero sobre todo ante mí mismo? ¿Estoy en el lugar en el que querría estar?
Y si la respuesta es que no a todas o alguna de ellas, ¿por qué no? Son solo algunos ejemplos de preguntas, pero pueden ser muchas y variadas. De hecho, hay una pregunta para cada momento de la vida. Y sí, son preguntas difíciles, de las que asustan, porque la respuesta podría poner en riesgo todo lo que has conseguido hasta el momento. Pero si no te atreves a ser honesto contigo mismo, a la larga la vida te lo hará saber de una manera u otra. Y en el peor de los casos te lo hará pagar, o mejor dicho, te lo harás pagar a ti mismo. Y permitidme insistir, no se trata, como decía al principio, de liarnos la manta a la cabeza, dejarlo todo e iniciar una nueva vida. Eso raramente funciona porque solo cambias de escenario, pero el guión sigue siendo el mismo. Y si la esencia no es la que realmente debería ser, estarás en las mismas antes de llegar a darte cuenta. Por lo tanto, haz como dijo Groucho Marx: para en el mundo que me bajo, pero no te bajes para siempre, bájate solo cuando lo necesites, el rato que necesites. Piensa en ello, pero sin llegar a obsesionarte. De verdad te digo que la respuesta está en ti y solo has de encontrar el hilo del que cuelga y recogerlo como el que sale a pescar. Hay muchas opciones que lo facilitarán. Aprende a meditar, practica yoga, acude a un terapeuta o a un psicólogo, o busca cualquier disciplina que se centre en el desarrollo personal, o incluso vete un día al bosque, a la montaña, a la playa, donde quieras, y simplemente para y piensa. Apóyate en los que te quieren, porque muchas veces pensamos que los que tenemos alrededor son obstáculos para la realización de nuestros sueños, cuando en realidad podrían ser trampolines que nos impulsasen a alcanzarlos. Pero eso sí, habla con ellos antes, explícales cómo te sientes, porque si no se lo dices tú, ¿cómo van a saberlo? Y si llegas a un impasse en el que no tienes más remedio que romper con algún aspecto de tu vida, hazlo. Sí, suena egoísta, pero ¿no es mejor ser honesto con los demás y contigo mismo antes de acabar envenenándote por las cosas que querías hacer y no has hecho, para acabar haciéndoselo pagar a los que realmente no tienen culpa de nada? Y no quiero engañar a nadie, a veces es doloroso tomar según qué decisiones, y por ello entiendo a los que prefieren mirar hacia otro lado para no afrontar sus deseos, pero es realmente contraproducente, y por más que nos empeñemos en barrer debajo de la alfombra, la suciedad no desaparece, solo queda oculta hasta que acaba levantando a la alfombra del suelo. Basta de seguir engañándonos y engañando a los demás. Basta de seguir poniendo excusas. Sí, es posible que alcanzar tus sueños no sea una tarea sencilla. Incluso es posible que esa voz interior te acabe llevando a un lugar aparentemente peor que donde estás ahora. Pero en ese caso, y aunque suene atópico, lo importante no es el destino al que llegar, sino todo lo que te ocurrirá y aprenderás durante el camino. Porque eso es realmente la vida y en el fondo todos lo sabemos. No se trata de convertir el mundo en un lugar anárquico y egocéntrico donde todos hacen lo que quieren sin pensar en los demás. Todo lo contrario, porque si realmente te esfuerzas por escuchar esa voz interior y hacerle caso, eso te hará estar y sentirte mejor con la vida que llevas, lo que te hará tener una mejor actitud y una mejor energía hacia todo lo que te rodea, y si todos hacemos lo mismo, al final el mundo se llenará de personas fieles a sí mismas que trabajarán para cumplir sus sueños, y la sorpresa que nos llevaremos es que aunque pueda haber personas que sueñen de manera egoísta o incluso despiadada hacia los demás, la mayoría no es así. Si yo acabo siendo feliz, tendré más probabilidades de contribuir a la felicidad de los demás, y eso genera una vibración positiva, una especie de energía que se contagia y que facilita el camino de los demás, porque cuando empiezas a ser fiel a esa voz interior que te habla, ya no tienes motivos para frenar el avance de los demás, sino impulsarlo y aprovechar su impulso para llegar más lejos tú también. Es así de sencillo, ya es hora de quitarnos las máscaras, los caparazones y las armaduras. El mundo no es un lugar hostil que solo busca aplastar nuestros sueños y doblegar nuestras voluntades. Pero si todos pensamos que lo es, bien porque así nos lo han enseñado o bien porque no hemos sabido enfocarlo de otra manera, al final sí lo acaba siendo, pero no por sí mismo, sino porque entre todos lo convertimos en eso. Yo durante muchos años he estado obsesionado con buscar la manera de mejorar y cambiar el mundo, hasta que me di cuenta de que era mucho más sencillo centrar mis esfuerzos en cambiarme a mí. Es más, no me daba cuenta de que mis esfuerzos eran en vano porque estaban orientados en la dirección equivocada. La mayoría de puertas solo se abren en un sentido, y si nos empeñamos en hacerlo en sentido contrario, solo acabaremos frustrados y cansados o con una puerta rota si nos pasamos de fuerza. Cambiemos esa dinámica, escuchémonos y abramos nuestros corazones a los demás. Y aunque todo este discurso final esté quedando como un empalagoso cuento de hadas con purpurina por todos lados, es que es así de sencillo. ¿Por qué buscar las respuestas que necesitamos fuera cuando siempre las hemos tenido dentro? ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.